Vamos a hablar hoy sobre emociones y quiero empezar con un poema que me encanta, que es La casa de huéspedes de Rumi. El ser humano es una casa de huéspedes. Cada día una nueva visita, una alegría, una tristeza, una decepción, una mezquindad. Cierta conciencia momentánea llega como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y acógeles a todos, incluso si son una multitud de lamentos que desvalija violentamente tu casa. Aún así, trata a cada huésped honorablemente, pues puede estar creándote espacio para un nuevo deleite. Al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia, recíbelos en tu puerta con una sonrisa e invítalos a entrar. Sé agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como una guía del más allá. Qué lindo acá recordar intensamente Inside Out, intensamente 1, intensamente 2, que maravillosamente nos traen las emociones a flor de piel y a entenderlas un poquito más, ¿no? La alegría, la tristeza, el enojo y los nuevos integrantes de esta nueva temporada, ¿no? Miedo, envidia, vergüenza, la ansiedad, el aburrimiento. Y qué desafío cuando es la ansiedad la que toma los rieles, el comando de nuestra vida, ¿no? Todas las cuestiones que pasan, cómo nos aceleramos. Un poquito la idea es desmistificar el trabajo de la vulnerabilidad. Y en ese sentido, obviamente, les voy a súper recomendar que vean en Netflix el trabajo de Brené Brown, The Call to Courage, que básicamente desmistificar vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque lo tenemos asociado con ser una debilidad, y claramente no es una debilidad ser vulnerable, sino justamente todo lo contrario. Me da gracia porque muchas veces es, yo no hago vulnerabilidad, ¿no? Yo no siento, a mí no me pasa nada, puedo arreglármelas solito, solita. Ahora, eso claramente no es así, y al mismo tiempo, trabajar la vulnerabilidad significa pasar por cierta incomodidad, por cierta incertidumbre, ¿no? Por cierta espacios que quizás no tengo tantas ganas de transitar. Al mismo tiempo, lo otro que me gustaría desmistificar es que no tengo que tener confianza para ser vulnerable, en lo más mínimo. Pero al mismo tiempo también enfatizar que vulnerabilidad no es revelar completamente todo, sino justamente lo contrario. No todo el mundo se merece, o todo el mundo, sí, se merece saber nuestra historia. Entonces hay que cuidarse en ese sentido. También me gustaría desmistificar las emociones. Se dicen que las emociones, hay emociones malas, negativas, y no es así. Todas las emociones tienen un mensaje para darnos. Al mismo tiempo, enfatizar esto que habremos escuchado, yo no me enojo, yo era una de esas, yo no me enojo, es raro que me enoje, o yo miedo no tengo, o yo no soy de esas de llorar, yo nunca estoy triste, es más, no siento nada, puedo controlar lo que me pasa. Todo eso son de alguna manera evasiones, o justamente estamos tan anestesiados que no estamos en contacto con lo que nos pasa. Entonces el trabajo vulnerable de conocer nuestras emociones y escuchar sus mensajes requiere muchísimo coraje. Entonces, al mismo tiempo, creer que alguien me las detona, no son mías estas emociones, ¿no? Él explotó y entonces yo me exploté también. O al mismo tiempo, la persona que dice, no, yo prefiero contenerme y no enojarme porque puedo lastimar a alguien, ¿no? O también esto de, si me permito sentir, me pierdo, me hundo en ellas, ¿no? Esto también era una de mis creencias, que no podía, ¿no? Entonces esto me hacía que me sostuviera en un espacio primero de negación, después de quizás de enojo, porque ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás del enojo? Tristeza y miedo. Pero bueno,
Y también desmistificar que las emociones son claras, nítidas, perfectas. No, el trabajo de conexión y con las emociones es bastante así como desprolijo. Me encanta decir que tenemos que procurarnos tener un espacio seguro. Y la regla mnemotécnica para eso, que la tomé de David Richo, que es un psicólogo que amo, es safe, un lugar seguro. Safe me recuerda, a ver, las 4 principales emociones. Tristeza, sadness, anger, enojo, fear, miedo, exuberance, de exuberancia, ¿no? De estar feliz. Y fíjense ustedes, acá podemos pensar en una rueda de emociones. Hay muchas maneras, muchas palabras que se desprenden de cada una de estas emociones, la tristeza, el miedo, el enojo, la felicidad, en diferentes formas, ¿no? Yo puedo decir que tengo miedo y puedo decir que me siento inseguro, ansioso, que estoy escéptico, que estoy overwhelmed, que estoy tensionado, paranoico, confuso, en fin. Lo mismo la tristeza, ¿no? Que me siento débil, que me siento herido, que me siento avergonzado. Entonces, hacer trabajo de emociones también es muy bueno porque nos conecta con un vocabulario que vamos ampliando para poder describir cómo nos sentimos. Entonces, acá les traje algunos ejemplos. Por ejemplo, atrás de la alegría, ¿qué hay? Puede haber ánimo, añoranza, asertividad, autenticidad, autocomplacencia, brillantez, calma, certeza, comodidad, en fin. Este es un lindo trabajo para conectar con las palabras, con los sentimientos, con las emociones que hay atrás de cada alegría, tristeza, emoción, enojo, etcétera, ¿no? Atrás de los sentimientos y las emociones del amor que hay, aceptación, admiración, adoración, afecto, agradecimiento, en fin, tomarnos el trabajo de ampliar nuestro vocabulario al respecto de las emociones es una excelente manera de aprender a gestionarlas. Como podemos decir también miedo. Miedo puede ser espanto, fobia, horror, inestabilidad, sentimientos de inferioridad, estar inquieto, inseguro, sentirme insignificante, estar nervioso, estar en pánico, en fin. Y así sucesivamente, con asco, con sorpresa, etc. Las emociones se sienten en el cuerpo, ¿no? Se sienten, de repente puedo sentir, no sé, un puñetazo en la boca del estómago, o un nudo enorme en la garganta, o un dolor de cabeza formidable, en fin, son sus maneras también de decirnos y darles espacio a los mensajes hace que eso se pueda disipar. Tanto el amor como la felicidad se siente absolutamente en todo el cuerpo. Y eso es un excelente dato, porque quiere decir que nosotros podemos justamente siempre darle espacio a todas nuestras emociones, procesarlas, decodificarlas y dar espacio a tener esa sensación de plenitud en todo nuestro cuerpo. Un punto que es fundamental es, y quiero enfatizarlo, es el enojo. Porque el enojo es la llave de esa incomodidad y ese trabajo que tenemos que hacer con conexión con nuestras emociones para poder desbloquearlo. Mucha gente o muchos estamos mucho tiempo anclados en un enojo, lo cual junta resentimiento, lo cual junta muchísima bronca, ira y explota, en vez de ir escuchando cuáles son esos mensajes del enojo. El enojo que me está marcando, que me marca una injusticia, me marca justamente algo que tenemos que tratar de resolver, balancear. Entonces hay que grabarse en la cabeza, el enojo es sagrado, porque además, como lo dije anteriormente, debajo del enojo ¿qué hay? Por lo general hay tristeza y hay miedo. ¿Y qué pasa? Nos quedamos anclados quizás en una emoción que es más fácil de sentir, porque quizás preferimos sentir un enojo que en algún punto pensamos que lo estamos controlando, evadiéndolo, no diciendo nada, o que no explotamos y no sé qué cosa, en fin, y dañamos quizás los vínculos. Entonces es muy interesante
quedarnos con esta imagen del enojo como algo sagrado para darle espacio para ver de qué se trata. Estar enojado, por ejemplo, puede significar me siento herido, me siento asustado, atacado, inseguro, me siento preocupado, decepcionado, me siento estresado, me siento molesto, me siento avergonzado, irrespetuoso, me siento ofendido, siento presión, me siento ignorado, me siento indefenso, atrapado, siento culpa. En fin, es muy importante ver qué hay abajo de ese enojo y llegar también a esos estadios para ver cuáles son esos mensajes. Entonces, los detonantes más comunes, por ejemplo, son, y la información que nos proporciona, ahora lo vamos a ver, eso es invaluable. Entonces, por ejemplo, son los detonantes más comunes, resentimiento. Ahora, ¿qué información me está trayendo el resentimiento? Por ejemplo, que nuestros límites han sido violados o nuestras necesidades descuidadas. Gritar, hablar por encima de los demás. ¿Qué información me trae? Por ejemplo, que estoy sintiendo que no soy escuchada o validada. Amargura. Información que nos trae es aferrarse a resentimientos profundos que todavía no los tengo resueltos. O la vergüenza. Preocupaciones sobre la percepción de los demás y esos sentimientos de insuficiencia. La culpa, por ejemplo, me trae la información de vivir dentro de las expectativas de los demás o necesitar un autoperdón. El juicio hacia los demás es juzgarnos duramente a nosotros mismos, proyectando en los demás ese juicio también. O incomodidad o malestar emocional si estoy sintiendo, muy probablemente la información sea desalineación con nuestro verdadero ser, con nuestra autenticidad. O evasión, estar evadiendo permanentemente mis emociones. La información es trauma no resuelto que necesita reconocimiento y atención. Toda esta información está validada de psicólogos y de diferentes terapeutas con los que he estudiado y es infinitamente útil conocer este tipo de informaciones porque nos ayuda a ese procesamiento de qué me pasa, qué necesito, ¿no? De ese estancamiento que nosotras mismas nos encontramos así, dándonos, digamos, estancados. ¿Por qué digo nosotras mismas? Porque acá entra la responsabilidad. Si yo tomo la responsabilidad de mis emociones y de descubrir qué información tienen, yo misma me voy fomentando el camino por donde salgo, ¿no? Entonces, si me quedo en un enojo que no sé de dónde viene y no sé de qué se trata, pero estoy enojada, no me permito ir a ese camino. Por eso me gusta esto de aclarar que no es lo mismo una emoción que una reacción automática. No es lo mismo reaccionar que responder. No es lo mismo sentir dolor que quedarme en un sufrimiento estancado. Y acá las respuestas son escuchar y dar espacio a esos mensajes sagrados y responder con habilidad. Tomar esa responsabilidad al 100%. Porque recordamos que el círculo vicioso tiene que ver con una emoción impacta mi sistema o cualquier situación o lo que fuere. Yo tengo una reacción emocional, culpo, exijo, sufro, me pongo la máscara y así sucesivamente. Y esta es la manera de alimentar un círculo vicioso, ¿no? Tapo y sigo. Sin embargo, si yo me vuelco al trabajo emocional, reconozco, tolero, acepto y amor puede surgir, ¿no? Reconozco, tolero, acepto con amor y así sucesivamente. Entonces, la sabiduría de las emociones vamos a ver en cuanto al miedo, al apego, al control, la exigencia, la ansiedad, la competencia, el enojo, culpa, vergüenza en el trabajo, vamos a decir, en los proyectos. Por ejemplo, el miedo, ¿qué representa? Una desproporción entre una amenaza y los recursos que estoy sintiendo. ¿Cómo lo transformo? Bueno, lo transformo como una motivación ante desafíos y, por supuesto, tener precaución ante ciertos peligros. Pero entender que ya no vivimos más en un momento de que un león va a entrar a devorarnos, ¿no? Y nuestro cuerpo no encuentra esa diferencia. ¿Se acuerdan que el cuerpo
absorbe permanentemente todas las emociones. Entonces, en algún punto también hay un trigger de peleo, huyo, ¿no? Fight, flight, no me acuerdo. Peleo, huyo, o me quedo estancado, ¿no? Entonces, el control, ¿cómo puedo esa emoción de control y de querer controlar todo? El control, por ejemplo, es la relación, cómo me implico en los proyectos y cómo transformo eso. Lo transformo con compromiso, soltar, liderazgo. La exigencia busca la perfección permanentemente. Ahora, ¿cómo lo transformo? Buscando una justicia, propuesta, consulta, respeto, una exigencia que contemple todo esto, ¿no? La voracidad y la ansiedad podemos transformar con disfrutar el camino, disfrutar el proceso. Lo mismo que la competencia, ¿no? Que quizás es mucho individualismo, cómo podemos transformarlo en cooperación, en aportar al todo. Del enojo ya hablamos, la culpa, que representa, digamos, de alguna manera, cómo podemos transformarla en aprendizaje y reparación, no autotorturarnos, aprender de las diferentes situaciones. Y la vergüenza, transformarla en algo, en un testigo amoroso, aprender y divertirnos con la experiencia. Específicamente esto lo aprendí del Dr. Levy en sus maravillosos libros cortitos y chiquitos sobre emociones. En definitiva, un poco la idea es cómo salimos de reacciones emocionales a tener relaciones excepcionales, porque ese es el kit de la cuestión. Al conocerme qué me pasa, yo puedo decir qué necesito, cómo lo comunico, cómo podemos encontrar los recursos necesarios para resolver las diferentes situaciones, ¿no? O que también puede ser la aceptación absoluta y total. Entonces, tengo estas reglas mnemotécnicas también. Face, ¿no? ¿Cómo puedo mirar de frente el enojo, fear, attachment, el attachment que yo estoy teniendo, el control que estoy teniendo, el entitlement que estoy teniendo sobre esta situación? Safe, como les decía, me recuerdo que esto lo proceso en un lugar seguro, ¿no? ¿Qué emoción hay debajo de lo que estoy sintiendo? Y sí, de ver, ¿no? ¿Qué shadow, ego o early childhood situation me está jugando? ¿Qué sombra, el ego si se me excluyó? ¿O qué situación de mi infancia, qué herida está ahí dando vueltas que quizás me está anclando en el pasado o en el futuro, en vez de estar en el presente? Sanamos solamente en el ahora. Ahora puedo sentir qué estoy sintiendo, qué me pasa. Entonces, la idea es recibir los regalos de las emociones. Ni positivas ni negativas son, esto me está pasando. Entonces, legitimo el sentir y me pregunto, ¿qué necesito en este momento? Y esa respuesta solamente viene de vos estar en sintonía con tu cuerpo, con tu todo, ¿no? Y a mí me encanta la técnica de Tara Brach, que dice lluvia, rain, es la mnemotécnica para acordarse de ella. Rain, que a mí me gusta decir que es una lluvia de bendiciones. Reconozco, permito, investigo y me nutro, me doy lo que necesito. Ahora, ¿cómo salir de una reacción emocional? Porque en ese momento que estamos absolutamente, digamos, coaptados por una reacción emocional, pauso. Pauso, me conecto con el aquí y en ahora, los 5 sentidos, el tacto, el oído, el olfato, el gusto, la vista. Esto me trae al aquí y a la hora inmediatamente. Entonces me respiro, me relajo, ubico la emoción en el cuerpo, observo, reflexiono, proceso un espacio seguro, trato de encontrar esos mensajes y practico la autocompasión. Por supuesto que a veces la situación es demasiado fuerte, ¿no? Pero ahí es donde stop, drop, disconnect, ¿no? Paro, me voy, pido tregua, no puedo en este momento, necesito volver a mí, ¿no? Entonces aviso, no sé, entre mi jefe, un marido, un hijo, necesito pensar, vuelvo a vos.
me siento con esa emoción, noto dónde está, nombro la emoción, la acepto, exploro de qué se trata, la permito. Esto es sentarme con las emociones para ver qué tienen de mensajes para mí. Y lo curioso y lo que más me gusta a mí aprender de todo este tema de las emociones es que una emoción no dura más que 1 minuto y medio, como mucho. Entonces, ese rapto de enojo dura muy poquito. Entonces, yo me puedo dar el espacio para, después de eso, y en 8 minutos, vamos a decir, yo puedo darme todo este proceso para, de alguna manera, tener claridad de qué emoción estoy hablando, cómo la acepto, qué me necesito, de qué se trata esta cuestión. Así que, dicho todo esto, vamos a trabajar cuáles son nuestros triggers y vamos a hacer un par de ejercicios para reconocer nuestras emociones y un trabajito bastante de mirar hacia adentro. Gracias.